partir de este momento comenzamos a grabar la clase, ¿ya? Necesitamos las cámaras prendidas, por favor, para continuar con la clase. Nos habíamos quedado, ¿ya? En la clase pasada, en el tema de lo que eran las propiedades periódicas. Cerramos ese tema y ahora estamos comenzando con los compuestos inorgánicos, ¿ok? En una clase, hoy día, por ejemplo, vamos a ver las características generales de los compuestos inorgánicos y la siguiente clase vamos a ver lo que son la nomenclatura. Pero en quinto, siempre el estilo trabajar lo que es nomenclatura, todos los compuestos a la vez. Ok, muy bien, Leticia. Entonces, eso es importante. A diferencia de otros grados donde compuestos inorgánicos se va llevando poco a poco, la próxima clase, con ustedes lo vamos a llevar en una sola clase, así que hay que estar atentos, en una sola clase, todos los compuestos inorgánicos. Estamos hablando de óxidos, estamos hablando de hidróxidos, estamos hablando de ácidos y de sales. Así que para que sea más ágil, para la próxima clase debemos nosotros ir repasando, ir recordando esta información, ¿sí? Porque es muy necesaria conocer la formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, porque esto nos sirve para trabajar el próximo tema, ¿ok? Porque el próximo tema ya son reacciones químicas y necesitamos conocer fórmulas, necesitamos saber nombrar un compuesto. De ahí vienen lo que es unidades químicas de masa, viene estequiometría, viene ley de gases, y es necesario que manejemos todo esto con respecto a compuestos. Muy bien. Aparte que en esta primera sesión estamos en esta y la próxima estamos en inorgánico. Y de ahí la siguiente es orgánico, lo que vieron ustedes el año pasado. ¿Por qué? Porque quinta y secundaria es como un resumen de todo lo que han visto durante todos estos años. Muy bien. Entonces, sabemos lo que tenemos que hoy día, el desempeño es, explica las características de los compuestos inorgánicos empleando evidencia científica. Ok. Para ello, tenemos acá un videíto que nos va a servir como, como una introducción al tema de las características de los compuestos inorgánicos. Entonces, salimos de esta pantalla y vamos a ver el videíto que lo tengo acá. A ver un ratito. Muy bien, prestemos atención, por favor. Hoy hablaremos de los compuestos inorgánicos en la vida diaria. La calidad de vida que podemos alcanzar se la debemos a los descubrimientos de la química aplicada, la variedad y calidad de productos de aseo personal, alimentos, tecnología, colores de las cosas y la belleza de un rostro existen y mejoran gracias al estudio de la química. Muchos de estos objetos contienen sustancias químicas inorgánicas que por tener características similares se agrupan dentro de conjuntos llamados funciones químicas. Es importante tener en cuenta que las características de una función química están determinadas por un grupo funcional que corresponde a un grupo específico de átomos o enlaces particulares. Teniendo en cuenta lo anterior, en química inorgánica se presentan 4 principales funciones químicas, las cuales son óxidos, hidróxidos, ácidos y sales, de las cuales conoceremos más en el siguiente video. Un óxido es un compuesto binario, es decir, está formado por 2 elementos químicos. Contiene uno o varios átomos de oxígeno y otros elementos de la tabla periódica. Existe una gran variedad de óxidos con propiedades diversas y las características de enlace que varían desde el iónico hasta los covalentes. Muchas sustancias cotidianas contienen óxidos. Por ejemplo, el óxido de magnesio es un óxido básico que se utiliza en aliviar malestares estomacales. El dióxido de carbono se utiliza en la fabricación de gaseosas y el óxido de silicio se utiliza en la elaboración de ladrillos y cemento. Los hidróxidos son compuestos químicos formados por un metal y diversos iones hidroxilo, el cual es su grupo funcional. A los hidróxidos también se les conoce como base o álcali y se producen a partir de la reacción de un óxido básico con el agua.
Podemos encontrar muchos ejemplos de hidróxidos en la vida diaria. El hidróxido de sodio es utilizado en la producción de elementos de belleza. El hidróxido de calcio se emplea en la fabricación de pesticidas y de bebidas alcohólicas y carbonatadas. El hidróxido de magnesio se usa en la fabricación de antiácidos, mientras que el hidróxido de bario se utiliza en la fabricación de venenos para ratas. Un ácido es una sustancia que se caracteriza por tener un sabor agrio parecido al de la naranja y el limón. Produce quemaduras en la piel. Es buen conductor de electricidad en soluciones acuosas y reacciona con los hidróxidos para formar sal más agua. Los ácidos se pueden clasificar en ácidos Disculpen. hidrácidos, que son combinaciones binarias entre hidrógeno y los halógenos como flúor, cloro, bromo, yodo, y con los anfígenos como el azufre, el selenio y el telurio. Los oxácidos son compuestos ternarios que contienen hidrógeno, un no metal y oxígeno. Los ácidos son usados como catalizadores, como el ácido sulfúrico para producir gasolina, también en la producción de fertilizantes. Se usan como aditivos en bebidas y alimentos, como el ácido fosfórico de las bebidas gaseosas. Podemos encontrar ácido clorhídrico en nuestros estómagos, que nos ayuda con el proceso de la digestión de los alimentos. Las sales son compuestos químicos formados por cationes, iones con carga positiva, enlazados a aniones, iones con carga negativa. Son el producto de una reacción química entre una base y un ácido. La combinación química entre un ácido y un hidróxido origina una sal más agua, lo que se denomina neutralización. Existen oxisales como el sulfato ferroso, que se forma al combinarse un hidróxido con un ácido oxácido. Sales aloideas como la sal común de cocina. Sales ácidas que resultan de la sustitución parcial de los hidrógenos del ácido por el metal. Y sales básicas como las que hacen parte de los suplementos de calcio. Las sales son usadas en la fabricación de jabón, plásticos, medicamentos, entre otros, así como el cloruro de sodio es utilizado en la fabricación y conservación de alimentos. El clorox, que es usado como desinfectante, está compuesto de hipoclorito de sodio. También hay sales en medicamentos como el sulfato ferroso y en antiácidos. Toda esta información te permite comprender que tu vida diaria está llena de sustancias químicas como los óxidos, ácidos, hidróxidos y sales. Es tu responsabilidad conocerlos para poder utilizarlos adecuadamente. Muy bien. Ok. Aquí hemos visto una breve introducción con respecto a lo que son algunas de las características, no están todas, algunas de las características de los compuestos inorgánicos, ¿sí? Aparte de esto, hay un PPT donde tenemos más información. A ver, pero ¿qué podemos rescatar de este video? A ver, vamos a hacer algunas preguntas con respecto a lo que hemos podido captar sobre algunas características de los compuestos inorgánicos. Hemos visto también algunas utilidades, ¿no? Vamos a ver. Ian, ¿qué hemos podido captar del video que acaban de observar? Que algunos compuestos inorgánicos se consideran como óxidos, ácidos, hidróxidos y sales. ¿Ya? O sea, me estás mencionando la clasificación, que también es una característica de los compuestos inorgánicos. O sea, no existe un solo compuesto, sino existe variedad de compuestos. Y eso está en la clasificación que usted ha mencionado. Muy bien. Mariela, te escucho. Que los compuestos inorgánicos están compuestos por distintos elementos. Ya, muy bien. Ok, en caso de los compuestos inorgánicos están formados por infinidad de elementos químicos, no solamente los tradicionales, sino algunos que también no conocíamos. O sea, tenemos 118 elementos químicos actualmente y todos ellos permiten la formación de compuestos inorgánicos. Muy bien. A ver, Yadira, ¿qué hemos podido captar del video? ¿Qué puedes rescatar del video que hemos visto? Los óxidos son binarios, los que son de halógenos de óxido, que los hidróxidos son a base de un átomo base y agua, en donde puede haber, donde se utiliza para pesticidas, para venenos. Los ácidos son un enlace, un fuerte enlace para la electricidad, y también se utilizan para los pesticidas. Y las sales son ationes enlazados con aniones.
Ya, muy bien. Ok, chicos, y ahorita no quiero que, por ejemplo, el estudiante piense de que le estoy pidiendo que me sepas al dedillo todita la información, sino de un video, no estar ahí escribiendo todo, no es el objetivo del video. El objetivo del video es que nosotros entendamos de que existe millones de compuestos y que cada uno tiene funciones particulares, ¿ok? Y una pregunta, a ver, Fabián, ¿de qué manera se puede reconocer las propiedades de un compuesto inorgánico? ¿En base a qué? Al principio del video lo mencionó. ¿En qué se basaba? Que tiene más agua, Ya, tiene más agua y que está compuesto de varios. ya, ok, muy bien. Aparte de lo que nos ha dicho nuestro compañero Fabián, que en algunos compuestos depende también del agua, como el caso del hidróxido, en caso del ácido, que depende del agua para su conformación. ¿De qué otra cosa dependen las propiedades de un compuesto inorgánico? A ver, Katherine. Profesor, ¿me puede repetir la pregunta? A ver, ¿de qué dependen las propiedades de un compuesto inorgánico? A ver. A ver, vaya pensando. A ver, Yadira. ¿Su grupo funcional? Muy bien. Depende mucho del grupo funcional, chicos. Cada compuesto inorgánico que ustedes han visto hace algunos años y ahora lo van a volver a ver, depende mucho de sus propiedades del grupo funcional. Por ejemplo, en el caso de los hidróxidos, su grupo funcional es el OH, o sea, el grupo hidroxilo. En el caso de los hidrógenos, digo de los ácidos, depende mucho del hidrógeno, la concentración de hidrógeno, que depende de esto, de que sea una sustancia ácida. En cambio, en caso de las sales, como dijo su compañera hace un momento, depende mucho del anión y el catión que están enlazados, el cual tiene la capacidad también de poder neutralizar ciertos ácidos. O en el caso de los óxidos, ¿no? Que tiene su grupo funcional es el oxígeno. No puede haber un óxido, ya sea básico o ácido, sin oxígeno. Entonces, dependiendo de esos grupos funcionales, vamos a determinar una serie de propiedades. ¿Ok? Por ejemplo, ahí mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los ácidos, que debido a la concentración de hidrógenos, esta sustancia tiene la capacidad de ser buenos conductores eléctricos. Y seguramente alguna vez ustedes han hecho o han visto que, por ejemplo, ponen dos polos, ¿no? De dos cables de corriente, lo ponen en un limón y ven que genera electricidad. Se prende un foquito LED. ¿Eso a qué se debe? A que las sustancias ácidas tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Y todos los cuerpos tienen energía. Es por eso que cuando nosotros conectamos dos polos a un limón, o también puede ser un tomate, o incluso una papa, genera cierta energía eléctrica, el cual permite que se prenda un foquito LED. ¿Ok? Entonces, cada compuesto, dependiendo de las sustancias que la conforman, van a determinar una serie de propiedades. Como por ejemplo el caso de las sales. Las sales tienen la capacidad de poder disolverse en agua. Forman estructuras sólidas, como el caso de los huesos, los dientes, los cartílagos. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso siempre, que una de los componentes que determina las propiedades químicas de un compuesto inorgánico son el grupo funcional. Y cada elemento tiene un grupo funcional característico. Toma nota. Los óxidos, su grupo funcional es el oxígeno. No puede haber óxido sin oxígeno. Los hidróxidos. No puede haber hidróxido sin el grupo de hidroxilo, el OH. Es característico. Tú no me puedes hablar de hidróxido si no tiene el grupo funcional OH. Los ácidos. Su grupo funcional es la concentración de hidrógeno. A mayor concentración de hidrógeno, más ácido es la sustancia. Las sales se caracteriza por estar formada por un enlace entre un anión y un catión. ¿Ok? O sea, estamos hablando de metales y no metales. Entonces, ahí tenemos los grupos funcionales de cada
compuesto. Y depende de eso, sus propiedades. Entonces, después de esta pequeña introducción, y aparte creo que también, ¿qué otra cosa podemos rescatar que algunos de sus compañeros han mencionado? A ver, vamos a ver el caso de Giovanni. A ver, Giovanni. ¿Me escuchas? A ver. Giovanni. Muy bien. Chicos, cuando yo agarro hago una pregunta, rápidamente me doy cuenta que el estudiante no está en clase. Cuando yo le hago una pregunta y no me contestes porque se supone que no está conectado, o sea, ha dejado prendido la computadora y estamos de repente en otra cosa. Entonces voy tomando nota. Perdón. Me llamaron un rato. Sí, es que hijo, tú estás en clase. Tú estás en clase. Dile eso a mamá, papá, mamá, estoy en clase. Porque si no, el profesor me va a tomar nota como no he asistido. ¿Ok? Eso va para todos, chicos. Ustedes, por ejemplo, a la hora que tienen su clase, a esa hora es sagrado. Mamá y papá tienen que comprender que estás en clase. Ya, claro, al menos que fuese una emergencia de fuerza mayor, ahí sí yo te comprendo. Pero me escribes en el chat, profesor, esto ha pasado. Ok, yo te comprendo. Todos somos seres humanos, pero exprésalo, explícalo, ¿ya? Para que yo no piense mal. Muy bien, Giovanni, la pregunta era la siguiente, ¿ya? ¿Me escuchas? Giovanni, Sí. hijo, ¿pudiste observar el video introductorio sobre el tema? No lo llegué a ver, profe. Ya, ok, muy bien. Entonces, ¿siguen en contacto ahí? A ver, Alina, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, ¿pudiste ver el video, hija? Sí. Ya, aparte de las características que mencionaron sobre los grupos funcionales, sobre la clasificación de algunos compuestos, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos rescatar del video que hemos visto? ¿Qué otra cosa hemos podido observar? Que todas las cosas que nosotros utilizamos y que rodean al hombre necesariamente, como para los alimentos, aseo o convivencia de su hogar, están basados en estos compuestos químicos. Okay. Y es necesario saberlos para poder nosotros saber cómo utilizarlos. Muy bien. Eso sería todo. Muy bien, hija. Es muy importante conocer las propiedades, las funciones, las utilidades de cada compuesto, para que así nosotros sepamos su verdadero uso. Por ejemplo, ¿sabían ustedes, no sé si alguno de ustedes alguna vez han utilizado agua oxigenada? Leticia, ¿conoces el agua oxigenada? Leticia. Sí. Ya. ¿Para qué sirve el agua oxigenada, hija? Para curar una herida. ¿Para curar una herida o para limpiar la herida? Para limpiar. Para limpiar. Es un antiséptico. ¿Ok? El agua oxigenada no cura, porque no es un medicamento, no es un antibiótico. Es un antiséptico que sirve para limpiar heridas. ¿Ok? Para eliminar los gérmenes. Pero ¿qué pasaría si una persona toma esto? Si yo no sé que es una sustancia que es un veneno para las células, el agua oxigenada es un veneno. Es tóxico. Es por eso que se utiliza como antiséptico, porque permite, a la hora que tú agarras un algodón con agua oxigenada en una herida, mata todas las bacterias que son células que están alrededor de la herida. De esa manera lo desinfecta. Pero ¿qué pasa si tú por error te lo tomas? Es tóxico, te puede causar la muerte. ¿Por qué? Porque su función es matar células. Es por eso que aquellas personas que utilizan agua oxigenada en el cabello se decolora, porque estás matando células. Las células que generan el pigmento de tu cabello. Entonces, es por eso es importante nosotros conocer esto. En el caso de los ácidos, ¿no? Por ejemplo, el jugo de limón, el vinagre, ¿ya? Qué importante es eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, yo no sé si habrán escuchado alguna vez esta comida, el escabeche. Carlos Chávez, ¿alguna vez has escuchado el término escabeche? ¿O la comida llamada escabeche? ¿No conoces? Ah, ya, sí. Sí, Sí, ok. la comida de...
Por si acaso, el término escabeche es un proceso químico. Claro que le han dado nombre a una comida, pero el término escabechado es un proceso químico que consiste en que un ácido rompa las moléculas que unen la carne. Por eso, si tú quieres que una carne que es dura, fibrosa, se ablande, un día antes lo haces conservar en vinagre. Entonces, para el otro día, esa carnecita está blandita, porque la carne de por sí es fibrosa. Entonces, si tú quieres una carne que sea blandita, un día antes lo conservas en vinagre o en limón, y esa carne va a estar al otro día blanda. ¿Por qué? Porque descompone ya las uniones de las moléculas que forman esa carne. Entonces, qué importante es conocer las propiedades de los compuestos. Por ejemplo, en el caso de los hidróxidos. ¿Alguien de acá de los presentes alguna vez ha sufrido de gastritis? Yo, profe. Ok, muy bien, Fabián. ¿Qué has tomado? ¿Qué te ha dado receta el doctor para que no sientas esa acidez? ¿Te acordarás? No, pero era como un jarabe dulce. Ya, que era blanco, ¿verdad? Ya, muy bien. Sí. Ese es un antiácido, que hay de diferentes marcas, ¿no? Pero es un antiácido. ¿Y sabes? Ese antiácido está hecho de un hidróxido, ¿ya? Hidróxido de aluminio. Y lo que hace es cuando nosotros tenemos gastritis, nuestras paredes, nuestro estómago está lleno de heridas, llagas, sangrantes. Es como que tú tienes una herida en tu brazo o en tu mano y échale limón. ¿Qué va a pasar? ¿Arderá o no arderá? Obvio que va a arder, ¿sí o no? Va a doler. Lo mismo pasa en tu estómago. Cuando tú tienes gastritis, tienes heridas, un montón en tus paredes de estómago. Entonces, cuando se libera el jugo gástrico, ese ácido genera el dolor en el órgano interno. Entonces, ¿qué hace? Por eso el doctor, sabiendo eso, te da un antiácido para neutralizar esa acidez y que no genere ese dolor. Pero por si acaso, no es cura. Solamente lo que hace es neutralizar el ácido, que es el que produce el dolor. Para curar eso hay que hacer un tratamiento de 6 meses, 1 año. Muy bien. Entonces te darás cuenta que es importantísimo conocer las propiedades de un compuesto para poder saber en qué lo voy a utilizar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, después de esta breve introducción, pasamos a nuestra... Sí, dime. Una de las propiedades del punto de ebullición y fusión de los compuestos inorgánicos. Muy bien. Cada compuesto tiene un diferente punto de ebullición. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un óxido y tengo un ácido. ¿Cuál hervirá a menor temperatura? ¿El óxido o el ácido? Agarro agua con cal. Agua con cal. La cal es ese polvito blanco que utilizan para marcar las canchas de fútbol. Ya. Agua con cal. Y al otro lado tengo jugo de limón. ¿Cuál hervirá más rápido? Podría ser un experimento, ¿no? Para determinar si un óxido o un ácido, su punto de ebullición es menor. ¿Ok? Y de repente, claro que para este experimento se necesitaría de repente un termómetro químico, ya de laboratorio, porque tiene de 0 a 100 grados. Pero al ojo también nosotros podemos percibir. Pongo en 2 ollas agua con cal, una cucharadita de cal con un poco de agua y al otro lado jugo de limón. Y prendo la cocina a la misma intensidad. ¿Quién comienza a hervir primero? Entonces ahí yo podría corroborar cuál es el que tiene el menor punto de ebullición y de fusión. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Punto de fusión es la cantidad de calor que se requiere para que un cuerpo se convierta de sólido a líquido. Y punto de ebullición es la cantidad de energía que yo requiero para convertir una sustancia líquida en gas. ¿Ok? Eso es importante. Muy bien. Entonces ahora pasamos a la diapositiva que tenemos preparada para hoy día. Después de haber visto este video introductorio, pasamos a lo siguiente. Disculpen. Muy bien. Acá tenemos... Disculpen. ¿Qué es un compuesto químico? No sé por qué sale esto. ¿Qué es un compuesto químico? Es la unión de 2 o más elementos de la tabla periódica que se utilizan para construir una fórmula química. A ver. Disculpen.
¿Por qué sale esto? Allá. Este cuadro está por la pura. Ya. A ver, pregunto. A ver. Araceli, ¿me escuchas? Araceli. Sí, profesor. A ver, hijo, hay que estar atentos, por favor, porque hay que estar concentrados en la clase. Por eso es tan importante la cámara, porque me permite yo saber quién está atento y quién de repente está en otra cosa. A ver, mira lo que nos dice que es un compuesto. Es la unión de elementos químicos de la tabla periódica, ¿ya? La cual forman una fórmula química. Ok. Acá tenemos cuatro fórmulas químicas. Dime, hace un momento su compañero mencionó que una de las características de los compuestos inorgánicos era su clasificación. Mencionó óxidos, hidróxidos, ácidos y sales. También lo vimos en el video. Dime, ¿tú puedes identificar alguno de ellos en estos compuestos? ¿Cuál será un óxido? ¿Cuál será un ácido? ¿Cuál será una sal? A ver. Araceli.